Recordemos que en el arte de entre siglos, los colores que predominaban en las creaciones pictóricas y literarias españolas eran los tonos grises y los negros, junto con otros tonos neutros. Así, en la pintura de Gutiérrez Solana, por ejemplo, tengo una de las pinturas, una procesión, o de Ignacio Zuloaga. Y las novelas no eran mejores. Por ejemplo, podemos pensar en Misericordia, La desheredada, Miau, de Galdós, o incluso en obras posteriores como Jardín umbrío, de Valle Inclán, o el mismo Camino de perfección, de Pío Baroja. Rosa Chacel fue una de las primeras que supo apreciar lo que significó la aparición de Platero y yo en la España de 1914. Y así, refiriéndose a la primera edición de Platero para niños, dijo Rosa Chacel: esto no es un libro para niños, sino una prosa radiante que con real, regio, imperioso, soberano decreto cambia la paleta de España. Paleta significa los colores. Esos van a ser los colores de Platero. Imagínense el contraste entre esos colores grises y negros con estos de todos los colores, tonos muy pálidos, pero también fuertes. El éxito inmediato que producía esta obra se debía más que nada a la escritura, porque Juan Ramón escribe como si fuese un pintor. Estamos viendo en el libro que está describiendo los colores, las cosas, pero por la alegría que producen. Por ejemplo, en el capítulo que abre el libro y después de mencionar los ojos negros de Platero, se detiene el narrador en las florecillas y dice que son de colores rosas, celestes y gualdas. Y en las naranjas mandarinas, que claro nos las imaginamos color naranja. Las uvas moscateles, que son moradas oscuras, todas de ámbar. Ámbar es un color como amarillo clarito. Y los higos morados con su cristalina gotita de miel. En este primer pasaje solamente tenemos 9 tonos, algunos suaves, otros más fuertes, que son combinados en esta prosa para crear un momento exquisito donde flores, frutas, animales y niños dan la bienvenida a ese mundo ideal soñado por Juan Ramón. Pasajes de esta misma índole pueden apreciarse a lo largo del libro. En algunos de ellos son las rosas, las mariposas blancas, los lirios amarillos al lado del arroyo. En fin, la maravilla de la naturaleza que se ofrece como telón de fondo, donde se dan de alta las pequeñas historias que se cuentan y que son presentadas con la inocencia de un niño. Porque lo que está haciendo el poeta, a veces como hombre mayor y a veces desdoblándose en el niño que fue, es recrear ese mundo ideal de la niñez, un paraíso perdido que él sabía posible solamente en la escritura. Así, por ejemplo, en este pasaje que voy a leer a continuación, titulado Las brevas son estas frutas que no sé si las han probado, son como higos pero verdes y son deliciosas. Y no sé si las hay, bueno, yo creo que sí, que las hay también aquí. Porque las higueras dan fruto 2 veces al año. El primer fruto se llaman brevas y el segundo se llaman higos. Bueno, pues en este pasaje, las brevas, el narrador vuelve al recuerdo del niño Juan Ramón, solo que ahora es ya un hombre mayor y tiene palabras para expresar lo que sentía antes. Y voy a leerles un trocito. Fue el alba neblinosa y cruda, buena para las brevas. Y con las 6, o sea, a las 6 de la mañana, nos fuimos a comerlas a la rica. Aún bajo las grandes higueras centenarias, cuyos troncos grises enlazaban en la sombra fría como bajo una falda, sus muslos opulentos dormitaba la noche. Y las anchas hojas que se pusieron Adán y Eva atesoraban un fino tejido de perlillas de rocío
que empalidecía su blanda verdura. Desde allí dentro se veía entre la baja esmeralda viciosa la aurora que rasaba más viva cada vez los velos incoloros del oriente. No sé si podéis apreciar todas las imágenes que nos está ofreciendo el poeta. Corríamos locos a ver quién llegaba antes a cada higuera. Rocío cogió conmigo la primera hoja de una en un sofoco de risas y palpitaciones. Toca aquí, y me ponía mi mano con la suya en su corazón, sobre el que el pecho joven subía y bajaba como una menuda ola prisionera. Pues aquí vemos a dos niños jugando y ya podemos sentir que hay una atracción muy inocente, pero una atracción erótica entre ellos dos. Una lectura cuidadosa de este libro permite apreciar, no obstante, otros tonos oscuros que en una primera lectura no son tan aparentes. Un escritor, un especialista de Juan Ramón llamado Jorge Urrutia, ha visto que más de un tercio de las viñetas que componen Platero y yo son de signo triste y negativo. Y el mismo Juan Ramón, en su prólogo, presentaba el libro como una obra agridulce, es una palabra de Juan Ramón, donde la alegría y la pena van gemelas como las orejas de Platero. El cansancio del poeta con la sociedad española de su época, que él había vivido junto a los intelectuales más reconocidos en Sevilla y luego en Madrid, y que comenta en su libro Vida, visita las casas de prostitución, toros, rencillas y envidias entre los artistas, tertulias, cigarrillos, y la pérdida de su rico entorno familiar en Moguer. Habían perdido las casas, los campos, y todo el dinero que tenía la familia había sido embargado por el Banco de España. Esta situación familiar también creó una gran desazón en el autor, y esta desazón en el libro se traslada a los marginados, a los pobres, a los animales. Juan Ramón, que se siente pobre, también se identifica con ellos. Así, en algunos capítulos se presentan las injusticias, la crueldad del pueblo con las personas indefensas, los marginados. Por ejemplo, en uno de los capítulos dedicados a 3 viejas gitanas, una es ciega y las otras 2 la llevan al hospital. Juan Ramón se identifica con estas mujeres y habla de que a pesar de todo todavía tienen una entereza juvenil y un orgullo que es lo que las salva. Por estar tan cercanas a la naturaleza, él las considera mejor que otras personas con mucho dinero, por ejemplo. Otras veces habla el hombre maduro directamente, como en el capítulo titulado El árbol del corral, donde el poeta habla de cómo se encontraba al ver sus sitios queridos que ahora ya no le pertenecían. Este árbol platero, esta acacia que yo mismo sembré, verde llama que fue creciendo primavera tras primavera y que ahora mismo nos cubre con su abundante y franca hoja, pasada de sol poniente, era, mientras viví en esta casa hoy cerrada, el mejor sostén de mi poesía. Cualquier rama suya engalanada de esmeralda por abril o de oro por octubre, refrescaba solo con mirarla un punto mi frente, como la mano más pura de una musa. Qué fina, qué grácil, qué bonita era. Esta rama nada me dice hoy, a pesar de ser árbol y árbol puesto por mí. Es triste, mas es inútil decir más. La rama graciosa no me trae el verso ni la iluminación interna de la copa el pensamiento. Y aquí, a donde tantas veces vine de la vida, con una ilusión de soledad musical, fresca y olorosa, estoy mal y tengo frío, y quiero irme, como entonces del casino, de la botica o del teatro. Platero.
Aquí, por ejemplo, se juxtaponen dos realidades, la del niño y la del poeta. Aquí, por ejemplo, está hablando el poeta que ha vuelto y que ve que ya no tienen nada. Y se siente solitario e incomprendido dentro de su mismo pueblo. Juan Ramón pasó 7 años en Muguer escribiendo prosas que representan lo que Richard Cardwell ha visto como una obsesión por el tema del pueblo natal, que era un tema común en aquella época de principios del siglo. Y aquí va a hablar de su experiencia de la niñez, la adolescencia y el proceso, que es lo que le preocupaba a él, de dar consistencia a esas experiencias. Bueno, Carmen Romero López y Richard Cardwell han hablado de la influencia de Francis James en la obra de Juan Ramón. Hay un libro de Juan Ramón que se llama Duelo de Primaveras, de 1901, en la que aparece un asno. Y pudiera haber inspirado a Juan Ramón para la escritura de Platero, porque el tono del libro se parece al de Juan Ramón. Pero, sin embargo, todo lo demás es muy distinto. Juan Ramón conocía a este autor francés y en su casa en su casa de Muguer hay todavía 21 títulos de James, editados entre 1907 y 1927. Y la edición de Duelo de Primaveras de 1907 es la que Juan Ramón trabajó con mayor cuidado y está totalmente anotada, con lo cual es muy posible la influencia. Y además, este 1907 es el año en el que Juan Ramón comienza la escritura de Platero y yo. El tono sencillo, tierno e íntimo de Platero se asemeja al de James. Y la función de Platero no es la misma en los dos autores, porque la función de Platero es fundamental en el libro de Juan Ramón. Platero lo ha creado Juan Ramón para no estar tan solo, para no hablar solo, para no estar solamente escribiendo sus propias reflexiones. Platero es su acompañante, pero es un acompañante ficticio, pero le sirve para contarle historias. Juan Ramón está siempre hablando con Platero. Y esto hace que el libro parezca menos árido. Hay como un diálogo constante entre el hombre y su burro. Entonces hay una narración con matices diversos y entonces la escritura parece más objetiva y diversa. La relación soledad-compañía, como señala González Ródenas, es la paradoja que subyace en Platero y yo, pues Juan Ramón, estando tan solo como siempre, con su Platero, presenta un soliloquio pero en forma de diálogo, es lo que les he dicho antes. Y aunque el burro jamás habla y no se comporta como un hombre ni como una persona, sino como un burro, de todas formas sí que lo ayuda a presentarlo, a sentirse menos solo. Por ejemplo, en este trozo que se llama Angelus, que parece que está inspirado por la Anunciación de Fra Angelico, les voy a leer este trozo que dice: mira, Platero, mira qué de rosas caen por todas partes, rosas azules, rosas blancas, sin color, diríase que el cielo se deshace en rosas. Mira cómo se me llena de rosas la frente, los hombros, las manos. ¿Qué haré yo con tantas rosas? ¿Sabes tú quizás de dónde es esta blanda flora, que yo no sé de dónde es, que enternece cada día el paisaje y lo deja dulcemente rosado, blanco y celeste? Más rosas, como un cuadro de Fra Angelico, el que pintaba la gloria de rodillas. Mira, todo lo fuerte se hace con su adorno delicado. Más rosas, más rosas, más rosas. Tus ojos, que tú no ves, Platero, y que alzas mansamente al cielo, son dos bellas rosas.
Y aquí presenta Juan Ramón uno de los temas por los que se guiará toda su vida: el ser fuerte, pero sin dejar de ser delicado. Al mostrar esta fantasía a Platero, el tono se suaviza y lo contado se hace creíble. Puede ser un burro o puede ser un niño el que recibe en este libro las verdades poéticas que quiere transmitir Juan Ramón, ya que son ellos, con su conducta natural y digna, los que se convierten en ejemplo de sencillez, bondad y belleza a lo largo del libro, aunque el libro no sea para niños, porque Juan Ramón quería que todos fuésemos como niños, siempre. En Platero y yo, Juan Ramón entra de lleno en un realismo poético, y acabo de hablar de rosas y digo realismo poético, que es sintomático del nuevo siglo, puesto que en esta escritura tiene cabida no solo el mundo espiritual del autor, sino también las cosas materiales que lo rodean. Por ejemplo, él habla de temas que tienen que ver con el pueblo: la carretilla, la perra parida, la tísica, la última siesta. Son cosas que pasan en el pueblo. Pero los temas aquí tratados no son los que acostumbraban a leerse en obras importantes de finales del siglo XIX. Por eso hay personas que aún se preguntan para qué y por qué se preocupaba Juan Ramón en este libro de estas cosas insignificantes. Y aquí hago un inciso porque yo enseñé este libro en una clase en inglés, en una clase del programa de Liberal Studies, graduado por la noche, y al leer Platero y yo, la mayoría de las personas quedaron encantadas, pero hubo algunas que, sobre todo un señor que me dijo que él no entendía por qué yo había asignado este libro, que no sabía para qué servía. Y yo le dije que en realidad él dijo que era una pérdida de tiempo, porque no servía para nada ni contaba nada. Entonces yo le dije que el libro servía solamente para gozar de la lectura, para imaginarse todo eso. Y quizás para descubrir un mundo donde ya en lo pequeño y en lo que pasa generalmente desapercibido se escondía lo verdaderamente universal y eterno. Y esa es la filosofía de Juan Ramón. En lo pequeño vemos lo grande, lo universal. ¿Y qué es pequeño? Pues es pequeño una florecita en el camino. Y excuse me, excuse me guys, could you be quiet? Okay, bueno, el impacto de este libro entonces y ahora mismo es todavía algo muy asombroso, porque nosotros estamos acostumbrados a leer libros que tienen una conexión con algo, con la vida nuestra o con algo, y sin embargo este libro está escrito en un mundo absolutamente ideal. Bueno, la primera edición de Platero y yo estuvo publicada, como les dije antes, en 1914 y aparecía ordenada según el capricho del director de la lectura, Francisco Acebal. Juan Ramón estaba preocupadísimo, él no quería saber nada de ese libro, no le gustaba como lo habían presentado, decían libro para niños, y entonces se dedicó a corregir el libro, a aumentarlo, y en el año 17 aparece la segunda edición, que es la edición completa de Platero y yo, que ahora tiene no 63 capítulos, sino tiene 138 capítulos. Y es ese. Está publicada por la editorial Calleja y está ordenado e impreso ahora al gusto de Juan Ramón, quien para esas fechas era consciente de la importancia y necesidad de esta obra en el mundo occidental. ¿Y por qué la necesidad de una obra así? Pues porque, como les venía diciendo, hay muy pocas obras donde no se hable de nada material y estemos siempre en un plano ideal.
Puede observarse que en esta edición completa de Platero las prosas están mucho más trabajadas. La dicción cambia en las frases de los niños y de las personas del pueblo que hablan andaluz. Juan Ramón usa un simbolismo europeo de lo más avanzado, suavizando los temas poéticos y también incorpora influencias que él ha ido viviendo en años anteriores. Por ejemplo, en este libro, en esta edición, ya vemos que Juan Ramón ha estado en museos de Estados Unidos, ha visto obras de otros autores, por ejemplo, que le gustaba mucho, como por ejemplo Jean-François Millet, y esto lo vio en su paso por Filadelfia, porque Juan Ramón se casó en el año 16 con una chica que de madre puertorriqueña con familia aquí en Nueva York, y se casó en la iglesia de San Esteban en Nueva York. Para la publicación de Platero en el año 17 ya Juan Ramón había viajado, conocía otros sitios, conocía otras cosas, era más sofisticado e incorporó muchos de esos conocimientos a su libro. Y por eso en la viñeta Los patos añade una comparación con las mujeres de Millet. Esto dice, según una historiadora que ha estudiado los cuadros, dice que esto lo vio Juan Ramón en el Museo de Arte de Filadelfia, aunque ahora mismo no está en Filadelfia, este cuadro está en el Museo d'Orsay. La prosa de Valle-Inclán, por ejemplo, de las sonatas, especialmente la sonata de otoño, si vamos a su casa de Moguer, vemos que el libro está totalmente marcado por Juan Ramón, y lo que está haciendo es estudiando el ritmo para incorporarlo también al libro Platero. Y así, por ejemplo, vemos matices delicados, y la mirada de los objetos narrados es la de un pintor impresionista, aunque respeta siempre un tono de nostalgia de las primeras prosas. Juan Ramón siempre respetó, por mucho que cambiaba los poemas y los revisaba y los corregía, siempre respetaba la intuición primera, los sentimientos que le causaron escribir ese poema. Eso nunca lo tocó. Y así, en estos capítulos, aunque los retocó y los revisó, esa impresión primera queda ahí, tal cual como estaba. Les voy a poner un ejemplo de cómo Juan Ramón ve algo como un pintor. Por ejemplo, en este trocito donde Juan Ramón está mirando un árbol desde su casa o desde abajo en el patio del vecino. Entonces aquí dice: ¿cuántos sueños le ha mecido a mi infancia esa pobre pimienta que desde mi balcón veía yo llena de gorriones sobre el tejado de don José? Eran dos pimientas que no uní nunca. Una la que veía copa con viento sol desde mi balcón, otra la que veía en el corral de don José desde su tronco. Esto es, no sé si lo podéis entender, él está mirando el árbol. Si lo mira desde su casa ve un árbol, pero si lo mira desde abajo ve otro. Y el niño veía dos árboles, nunca vio que era el mismo árbol, porque siempre lo miró como si fuese un pintor. Las tardes claras, las siestas de lluvia, a cada cambio leve de cada día o de cada hora, qué interés, qué atractivo tan extraordinario, desde mi cancela, desde mi ventana, desde mi balcón, en el silencio de la calle, el de la casa de enfrente. Nótense las repeticiones rítmicas en las agrupaciones bimembres y trimembres con variaciones, como en la prosa de Valle-Inclán. Qué interés, qué atractivo tan extraordinario, desde mi cancela, desde mi ventana, desde mi balcón. Y el uso del impresionismo en la percepción de la realidad. Porque Juan Ramón está pendiente del cambio del sol, de la luz, porque al cambiar la luz cambia también lo que él está viendo. Y entonces esto lo podemos ver a lo largo del libro, estos cambios. Por medio de imágenes poéticas y técnicas pictóricas, Juan Ramón encontró palabras para expresar las experiencias de su niñez.
contemplación extasiada de la naturaleza, precisión en la descripción de detalles. Obviamente cada capítulo es distinto y requiere formas variadas y sutiles para dar expresión a los contenidos. Momentos de la vida infantil, descripción de las costumbres del pueblo. Es la vida de Moguer, con los recuerdos del niño. Y por cierto, todos los nombres que aparecen en el libro son de personas que existieron durante la niñez de Juan Ramón o durante la época en la que escribe el libro. La escritura es de una finura y exquisitez que conmueve por su aparente sencillez y naturalidad. Pero esto es solo aparente, puesto que aquí se despliegan las habilidades de un gran maestro, en posesión de todas las técnicas poéticas a su alcance. Los capítulos terminan sin hilazón entre ellos, pero hay una hilazón constante, que es la relación entre el poeta y Platero, y entre los cambios de estación y de luz. Presentan una fusión de realismo y lirismo, de momentos de esplendor y éxtasis, junto a otros de maldad y fealdad. Incluso en la naturaleza es igualmente patente. Algunas veces la naturaleza es cruel y otras veces las personas del pueblo son crueles. Vengo triste, Platero, mira, pasando por la calle de las Flores, ya en la portada, en el mismo sitio en que el rayo mató a los dos niños gemelos, he encontrado muerta la yegua blanca del sordo. Unas chiquillas casi desnudas la rodeaban silenciosas. Purita, la costurera que pasaba, me ha dicho que el sordo llevó esta mañana la yegua al moridero, harto ya de darle de comer. Ya sabes que la pobre era tan vieja como don Julián y tan torpe. No veía ni oía y apenas podía andar. A eso del mediodía la yegua estaba otra vez en el portal de su amo. Él, irritado, cogió un rodrigón y la quería echar a palos. No se iba. Entonces le pinchó con la hoz. Acudió la gente y entre maldiciones y bromas, la yegua salió calle arriba cojeando, tropezándose. Los chiquillos la seguían con piedras y gritos. Al fin cayó al suelo y allí la remataron. Remataron significa que la mataron. Estos capítulos sórdidos, unidos a otros donde Platero juega con los niños o se describe un momento del atardecer, crean una obra original, agridulce y cambiante, sin precedentes en la literatura nuestra. Puede decirse que para Juan Ramón los 7 años que vivió en Moguer, cuando era adulto, le sirvieron para recordar su niñez, afianzarse en sus raíces y escribir algunos de los mejores libros de prosa poética de su época. Él sabía, no obstante, que su estancia en el pueblo había de ser temporal. Como persona inquieta y llena de proyectos e ilusiones, Moguer se le había quedado muy pequeño. Por consiguiente, una vez que se sentía con mayores fuerzas físicas, le urgía marcharse del pueblo. Y así lo explica en una prosa de su autobiografía. En Moguer, la carencia de ideales estéticos, intelectuales, espirituales, traía como consecuencia natural una entrega mía a la naturaleza y a la religiosidad, un panteísmo místico que, de no salir yo decidido de allí a los 30 años, hubiese sido fatal para mí, como lo fue para Francis James, hasta el fin de su vida. De ello lo mejor la naturaleza y la mujer, pero qué ahogo de mujer ahogada y de naturaleza perdida. Así veía él el estar en el pueblo como un estancamiento. Francis James vivió retirado en las regiones de Béarn y del País Vasco francés. Y fue en este paisaje rural donde se inspiró para escribir toda su obra. Y por no querer salir de este entorno, fue considerado un artista menor y provinciano. Juan Ramón quería ser universal y no podía quedarse en su pueblo. Me voy a saltar algunas cosas. Bueno, así que después de esta estancia en Moguer, vuelve a Madrid a seguir su destino de poeta. Y allí se casa con la que va a ser su mujer durante toda su vida, Zenobia Camprubí. En Madrid cambia continuamente de pisos porque le molestaba el ruido
y allí también se siente solitario, marginado, no quiere hablar con nadie. Y Zenobia misma dice, en uno de sus diarios, dice que Juan Ramón no sabía vivir bien. Haber nacido con la disposición de Juan Ramón es un terrible impedimento en la vida. Es inadaptado a todo lo que le rodea y encuentra solamente alivio parcial en el aislamiento. Con Zenobia vivió en Madrid hasta el año 36, cuando estallada la guerra civil. Juan Ramón y Zenobia decidieron marcharse, esta vez sí, a un exilio que lo llevaría errante hasta su muerte en 1958. Vino a Estados Unidos, fue a Argentina, fue a Puerto Rico. La pérdida de su tierra y de sus seres queridos y de su lengua le causaron grandes trastornos físicos y mentales de todo tipo, pero al mismo tiempo enriquecieron su vida y su obra de maneras inusitadas. ¿Quién iba a creer, señalaba Tomás Segovia, refiriéndose al poema Espacio, que Juan Ramón Jiménez, el poeta de barba negra que escribió Platero y yo, el mismo que luego con la barba entre canas se dedicó a ir suprimiéndole prendas al atavío de la poesía, quién iba a creer que ese mismo poeta, convertido ya en un anciano de barba blanca, iba a darle a la poesía moderna uno de sus más grandes y poderosos poemas? En efecto, ni Platero y yo, ni el diario de un poeta recién casado, ni mucho menos Espacio, podrían haberse escrito sin esos dolorosos exilios juanramonianos, primero en la soledad e incomprensión de su pueblo, después en la soledad y el ruido de sus pisos madrileños, y más tarde en lugares extraños del mundo y del universo. Gracias.